Mercedes y Marisa presentan Un café Ashken Sefardí. Purim, Purim, Purim lanu, Baruch Hashem Bahar Banu, reina sentada en la silleta, vino la máscara y la dio una braceta. Purim, Shalom, shalom. Ramoshe, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hola Mercedes, hola a nuestros oyentes. Hacemos sumario del programa de hoy. Hemos escuchado al taller de canto del Club de Día de la Comunidad Judía de Madrid, CJM, dirigido por Nora Osterman. Y pasamos a nuestras preguntas al rabino Ramoshe Ben-Dan con motivo de las fiestas que se avecinan. Primero hablaremos de Purim y luego comentaremos Pesaj. Llega Purim y lo celebraremos, Dios mediante, el 1 de marzo. Pero Ramoshe, ¿cuál es el origen de esta fiesta? Bueno, esta fiesta está basada en un libro que está escrito en la Biblia, que se llama el libro de Esther, y el origen ocurre históricamente. Nos tenemos que situar que una vez que se destruyó el templo en el año 586, el primer templo por el Imperio Babilónico, el pueblo judío es exiliado a Babilonia, luego el Imperio Persa conquista al Imperio Babilónico. El rey Ciro permite a los judíos volver a la tierra de Israel, pero vuelven muy pocos, solamente 40.000 volvieron, y la tierra de Israel queda como autonomía del Imperio Persa dentro de estos 127 reinos que el Imperio Persa domina, y el rey Asuero, el rey Ahasverosh, que era el rey que sucede al rey Ciro, pues llevándose por el consejo de su primer ministro, él quiere dar visto bueno al decreto que escribe Hamán, su primer ministro, donde quiere exterminar a todos los judíos que viven dentro del Imperio Persa, que en total eran todos, porque incluso los que estaban en la tierra de Israel también estaban, como dijimos anteriormente, bajo hegemonía del Imperio Persa, y por tanto el decreto de exterminio que se firmó para 11 meses después de que Hamán lo redactó y lo firmó con el sello real, afectaba a todo el pueblo judío. La fiesta viene precedida de un ayuno llamado el ayuno de Esther. ¿Podríamos decir que es un ayuno solidario? ¿Por qué se ayuna en la víspera? Bueno, el ayuno de Esther justamente nosotros lo hacemos el 13 de Adar, porque el 13 de Adar, cuando Hamán sorteó la festividad Purim, es una palabra persa, pur, que es sorteo. Ahora, ¿por qué es en plural sorteos? Porque Hamán sorteó 2 sorteos. Primero sorteó el mes y cayó el 13 de Adar. Justo cuando él hizo el sorteo era el 13 de Nisan del 474 antes de la era común, y cayó 11 meses después, y volvió a sortear y cayó el día 13. Quiere decir que ese fue el día que salió por sorteo y donde él escribió el edicto y tomó el sello real para firmarlo, donde se da permiso a todos los persas a poder matar a cualquier judío y llevarse el botín. Y muy astutamente él escribió lo de llevarse el botín, porque eso iba a estimular a los persas a venir a matar judíos. Y vemos que luego toda la trama de la historia de Purim se invierte, pero cualquier edicto que había sido firmado con el sello real no se podía revocar. Y por tanto, posteriormente, cuando Mordejai asume el liderazgo, lo que él hace es escribir un decreto donde los judíos se pueden armar y defenderse, pero no se podía derogar el decreto del rey. Y cuando llegó el 13 de Adar, pues los persas vinieron a atacar y se encontraron los judíos armados y se pudieron defender. Milagrosamente no murió ningún judío, pero ese día los judíos ayunaron, porque ellos aprendieron de Esther que cuando Esther quiso entrar a ver al rey, a pedir audiencia para intentar intervenir, pidió que todo el pueblo ayunara con ella, y también Moshe Rabenu, cuando luchó contra Amalek, él ayunó. Y por tanto el pueblo judío sabía que para luchar contra Amalek, luchar contra el enemigo, hay que ayunar,
Y por eso, hoy en día, el 13 de Adar, el día anterior a Purim, nosotros ayunamos en recuerdo de ese ayuno que el pueblo judío hizo y del milagro que aconteció de que pese a que los persas vinieron a atacar, ningún judío murió. Y entonces en Purim, cuando leemos la Megilá, vamos a ver, hay dos cuestiones que nos surgen con este hecho. La primera, por supuesto, es por qué es precepto leer la Megilá. Y la segunda, por qué no aparece el nombre de Dios en toda la narración. Bueno, el precepto de leer la Megilá, lo leemos por la noche y lo leemos por la mañana, es porque para recordar el milagro. Ahora, ¿cuál fue el milagro? ¿Y por qué tenemos que leer la Megilá? ¿Y por qué el nombre de Dios no aparece en la Megilá? Porque Purim acontece en un momento histórico donde el pueblo de Israel, con los escombros de la destrucción del primer templo, ellos vinieron a pensar que también no solamente se había destruido el templo y se había acabado la profecía, sino que también Dios como que se había alejado del pueblo judío. Y de ahí que Purim marca una época nueva dentro de la historia judía, porque desde la salida de Egipto el pueblo judío estuvo bajo la revelación divina. Es decir, vivieron los milagros de la salida, la partición del Mar Rojo, el maná que caía a los 40 años en el desierto, el tabernáculo, los profetas. Cuando entraron a la tierra de Israel, la conquista también fue milagrosa. Se abrió el río Jordán para que pudieran entrar cuando pusieron el tabernáculo a la entrada, el arca. Quiere decir que la presencia divina estaba en el templo. El sumo sacerdote con su pectoral tenía una conexión directa con Dios y cualquier pregunta que el Sanedrín o el rey lo hacía, él se inspiraba en el nombre de Dios que estaba inserto en el pectoral y recibía la respuesta. Y de pronto se destruye el templo y todo esto se acaba y comienza una época de ocultación. Y podríamos pensar que en esta época de ocultación ya Dios abandonó al pueblo judío, abandonó su conducción dentro del universo, y viene el libro de Esther y nos viene a enseñar cómo conducirnos cuando la ocultación se da. Quiere decir que si nosotros vemos el libro de Esther, nos parece como una novela histórica, pero sin embargo tenemos que interpretarlo de forma espiritual, porque si lo interpretamos de forma espiritual vamos a ver que hay un hilo conductor que va guiando todo el libro. Si nosotros lo leemos por fragmento, todo nos parece casual, pero cuando lo leemos en perspectiva y lo leemos en unidad, de pronto vemos que hay un hilo conductor que va guiando todos los acontecimientos y que Dios sigue estando con nosotros, pero desde la ocultación y no ya desde la revelación. Y por eso el nombre de Dios no aparece, para enseñarnos que Purim marca una época diferente. Es por eso también por lo que nos disfrazamos en Purim. Efectivamente nos disfrazamos para mostrar el disfraz de Dios en la historia. Rav Moshe, ¿por qué se llama el libro de Esther y no el libro de Mordejai? Bueno, porque Esther fue la protagonista. Esther fue la que pidió a todo el pueblo que ayune con ella. Esther fue la que arriesgó su vida para entrar con el rey, porque tenemos que tener en cuenta, y así interpretan los comentaristas bíblicos, que cuando Vashti, que era descendiente de dinastía real, ella era descendiente del rey Ciro, era nieta del rey Ciro. Vemos que Vashti tenía sangre real. Sin embargo, Esther era una mujer que fue elegida de un concurso de belleza. Es decir, los servidores del palacio le aconsejaron al rey hacer un concurso de belleza durante un año y tomar a las mujeres más guapas. Y el rey lo aceptó. ¿Y por qué lo aceptó? Porque él quería que la reina fuera una mujer más simple, que no se pudiera rebelar contra él como Vashti se rebeló en su momento, y por eso no le dio la autoridad real. Es decir, la nombró como reina, pero no tenía la autoridad de reina. Y cuando Esther tuvo que venir a pedir, a hablar con el rey para intentar revocar el decreto, ella ni siquiera podía entrar al cuarto real. Es decir, tuvo que arriesgar su vida, porque una persona que entraba al cuarto real sin audiencia arriesgaba su vida si el rey no levantaba la vara. Y por tanto, la gran protagonista fue Esther. Ella fue la que tomó el liderazgo del pueblo judío ante el decreto de Amán. Ella fue la que pidió ayunar. Ella fue la que arriesgó su vida entrando al cuarto real sin tener audiencia. Ella fue la que invitó al rey Amán. Ella fue la que reveló su identidad
sin tener por qué, porque sobre ella el decreto no iba a venir, porque nadie sabía que ella era judía. Y por tanto vemos que ella fue la gran protagonista. Vemos que hay dos personajes que tienen una gran semejanza en la Biblia. Uno es Yosef y otro es Esther. Los dos estaban en situaciones totalmente caídas. Yosef vendido como esclavo. Esther era una chica huérfana que estaba con su primo viviendo, con Mordejai, que era su tutor, y de la nada los dos se convirtieron en dirigentes. Yosef se convirtió en virrey de Egipto y Esther se convirtió en la reina. Y los dos fueron los que salvaron a su pueblo. Por tanto, vemos que aquí Esther fue la gran protagonista, fue la que estuvo dispuesta a arriesgar su vida sin tener por qué, por salvar a su pueblo. Háblenos, si puedes, de las costumbres de regalar en Purim y la importancia que tiene la sedaká. La palabra sedaká, cuya traducción en hebreo es justicia, nos lleva a leer que un donativo no es solo para el bien del necesitado, sino también para el bien del que lo da. Bueno, hay 4 leyes importantes en Purim, y tenemos que entender que Purim está ligado a la alegría, a la felicidad, a la alegría. Y podemos entender, si Purim es la alegría, en estas 4 leyes tiene que estar la esencia de la alegría. ¿Y cuál es la alegría de Purim? Primero tenemos que leer por la noche y por la mañana la Megilá, el libro de Esther. Y el libro de Esther lo que nos da es verdad en nuestra mente y seguridad en Dios. ¿Por qué? Porque cuando leemos el libro de Esther aprendemos a ver a Dios desde la ocultación. De pronto descubrimos que hay un hilo conductor que guía la historia y que no estamos solos. Y por tanto, toda esa duda que surgió cuando se estudió el templo, viene el libro de Esther a quitárnosla. Y de ahí que el libro de Esther nos da verdad y seguridad, que es lo más importante que la persona tiene que tener en su mente para tener un proyecto de vida. Y un proyecto de vida espiritual. Y luego tenemos la obligación de dar donativos a los pobres para que ellos también puedan festejar la festividad de Purim. Quiere decir que tenemos que preocuparnos también por el necesitado, que también ellos pueden hacer la fiesta, y eso es meter generosidad en el corazón. Y luego enviar platos para generar amor, unión en el pueblo, que fue lo que Esther generó cuando pidió que todos ayunaran. Y por tanto, estas 3 leyes primeras lo que intentan es darnos verdad y seguridad en la mente, es decir, tener seguridad en Dios, tener un proyecto espiritual en nuestra vida y tener amor y generosidad, tener el desarrollo más grande del amor, que es el sentimiento más importante de nuestra alma. Y en el momento que la persona tiene verdad y seguridad espiritual y amor y generosidad en su corazón, en ese momento tiene su alma llena. Pero como el hombre no es solamente espíritu, no es solamente alma, sino que tenemos un cuerpo, el 4º precepto es que tenemos que comer en Purim y tenemos que darle placer al cuerpo. Y de ahí que Purim de alguna forma unifica lo que es la felicidad o la plenitud del alma con el placer del cuerpo, y esa es la alegría en su conjunto. Purim, Purim, Purilanu, Pesaj, Pesaj a la mano, las masas se están pusiendo, los casadakis se están haciendo, la nona está diciendo a los nietos a limpiar el polvo, cantones y los pechos, el Señor. De nuevo con la introducción del taller de canto de la CJM, esta vez interpretaron Pesaj a la mano. Rabino, háblenos de qué es Pesaj, con qué motivo lo celebramos. Bueno, Pesaj es la salida de Egipto. Pero entender la salida de Egipto no solamente es importante. Nuestros sabios dijeron que no solamente la salida de Egipto lo tenemos que ver desde el punto de vista geográfico, que el pueblo judío salió de Egipto, salió de la esclavitud, sino que Pesaj tiene también una connotación espiritual, y es alcanzar la verdadera libertad. En hebreo hay 3 términos que definen libertad. Está el término Hofesh, que es libertad física, libertad de movimiento. Es decir, una persona cuando está, por ejemplo, trabajando, no tiene Hofesh porque no es libre de su tiempo, no puede ir a donde él quiera. Y eso es Hofesh. Está la palabra Deror, que es libertad social, que es lo que entendemos hoy en día como democracia o libertad de expresión, libertad ideológica. Y está la palabra Jerut, que es libertad espiritual. Y Pesaj, nosotros decimos Esman Jeruteno,
tiempo de nuestra libertad espiritual. Ahora, ¿qué se llama libertad espiritual? Libertad espiritual se llama controlar la materia. No ser esclavo de nuestras pasiones, no ser esclavo de nuestros instintos, no ser esclavo de nuestro mecanismo visceral pasional, sino poder expresar nuestro mecanismo de esencia divina. Ese es el término verdadero de Herut y esa es la verdadera libertad. La persona que no es esclavo de sus pasiones. Se dice que la persona que investiga afuera es un erudito. La persona que investiga dentro es un sabio, pero la persona que conquista sus pasiones es invencible. Y ese es el punto importante de Pesaj, alcanzar no solamente lo que es la dimensión de libertad física, sino también la libertad espiritual. En Pesaj existe la prohibición de comer hametz durante 8 días. ¿Qué consideramos hametz y por qué está prohibido? Bueno, hametz, alágicamente, desde el punto de vista de la ley, es cualquier producto que proviene del trigo, cebada, centeno, avena o espelta, que ha estado en contacto con el agua más de 18 minutos y de esta forma fermentado, o cualquier producto que tiene levadura. Esa es la definición del hametz, y el hametz en Pesaj está prohibido comerlo, está prohibido poseerlo y está prohibido también tener beneficio de él durante todos los días de Pesaj. Ahora, como dije anteriormente, ¿por qué la matzá, el pan ácimo, es el símbolo de Pesaj? Porque el pan ácimo es la materia no fermentada, es decir, la materia que no hace movimientos propios. También el pan ácimo es harina y agua, pero no tiene levadura, no fermenta por cuenta propia. La harina y el agua han estado menos de 18 minutos en contacto. Y por tanto, la matzá es la materia controlada en todo momento. Para la verdadera matzá, la que comemos la primera noche de Pesaj, la matzá shemurá, que se llama la matzá vigilada, desde que recolectamos el trigo, tiene que estar vigilado que no tenga contacto con el agua y la humedad. Cuando lo almacenamos, que no tenga contacto con el agua y la humedad. Cuando lo molemos y hacemos la harina, que no tenga contacto con el agua y la humedad. Cuando lo mezclamos con el agua, que no pasen 18 minutos. Quiere decir que es la materia controlada en todo momento. Y por eso la matzá define la verdadera libertad, que es el control de la materia, que es el concepto importante que la persona tiene que conseguir en Pesaj. No solamente la libertad física, sino la libertad espiritual, que no es menos importante que la libertad física. Utensilios especiales para Pesaj. Las masot, lectura de la Agadá, hacen de Pesaj una fiesta muy especial. Coméntenos esto, por favor. Bueno, para que algo sea especial, tiene que ser vivido. La vivencia es lo que hace de un evento algo especial. Cuando una persona va a un viaje y visita lugares y recorre hoteles y está conociendo gente, la vivencia que él tiene es lo que recuerda. Y esto hace que ese evento se pase a ser parte de su vida. Y por eso en Pesaj nosotros tenemos la obligación de no solamente relatar la salida de Egipto, sino vivirla. ¿Y cómo la vivimos? Ponemos un plato donde en ese plato están representados todos los elementos que nos recuerdan desde que llegamos a Egipto hasta que salimos. Por una parte en ese plato está el apio, el carpaz, el apio. Y en hebreo carpaz significa carpaz, túnica listada. ¿Qué quiere decir? La túnica listada que los hermanos de Yosef lo envidiaron cuando el padre se la dio, porque esa túnica representaba el liderazgo de la familia y los hermanos no pudieron soportar que Yosef tuviera el liderazgo de la familia y por tanto lo vendieron, y eso fue lo que generó que luego llegaran a Egipto. Y empezamos desde ahí, comenzamos el relato de la Agadá untando el apio en agua y sal. El agua y sal son las lágrimas de Yosef cuando él suplicaba a los hermanos que no lo vendieran, y luego de ahí pasamos a abajo de la bandeja tenemos el tronco de lechuga, que es la dureza de la esclavitud. Luego tenemos a la derecha tenemos el jarose, que viene a simbolizar el material de construcción, porque luego la esclavitud todavía era más dura, ni siquiera le damos material de construcción. Y luego tenemos en medio el maror, la hierba amarga, que es el símbolo de la amargura de la esclavitud.
Y la segunda parte de la bandeja ya expresa lo que es el concepto de la noche del 15 de Nisan. Es decir, la noche del 15 de Nisan, que comieron la matzá, comieron el pan ácimo, degollaron el cordero, que era la idolatría de Egipto, y lo comieron asado esa noche. Y al otro lado está el huevo, que es símbolo del gran milagro que ocurrió esa noche, cuando murieron los primogénitos egipcios. Por eso el huevo duro lo comen los primogénitos. Y por tanto, en esa bandeja está toda la vivencia desde que el pueblo judío, desde que vendieron a Yosef, y Yosef bajó a Egipto, hasta que llegaron a Egipto y salieron en esa noche de Egipto. Y nosotros lo que intentamos en esa noche del Ser, desde el 15 de Nisan, es revivir, tener la vivencia que el pueblo judío tuvo cuando estaba en Egipto el 15 de Nisan, cuando estaban comiendo la hierba amarga, el pan ácimo y el cordero pascual. Y todo eso lo rememoramos en esa bandeja para comer el mismo menú que el pueblo judío comió hace 3.300 años. Y eso es lo que hace de Pesaj una noche tan especial, porque es una noche de vivencia. Nadie puede olvidar la imagen de su padre leyendo relato o repartiendo la matzá o pidiendo a todos los comensales que se laven las manos para comer la matzá. Y esa vivencia es lo que hace que Pesaj sea una fiesta inolvidable y sea una fiesta que está integrada desde la infancia en el corazón de cada judío. Entonces, en Pesaj, como está prohibido poseer hametz, nosotros la víspera lo eliminamos. ¿Cuál es la manera de hacerlo? ¿Cuál es la forma más correcta? Bueno, hay el Shulchan Aruch escribe que hay que eliminar el hametz, porque no podemos poseer hametz durante los días de Pesaj. La forma que nosotros lo hacemos es quemarlo. ¿Para qué? Para que nadie lo pueda comer. Porque cuando tú lo quemas ya lo haces, lo deja de ser comestible. Y por eso dice, si lo vas a tirar, alguien puede venir y agarrarlos. Si lo quemas ya lo haces no comestible y ya lo eliminas. Y esa es la costumbre que nosotros hacemos, porque está escrito en la Torá que cuando el pueblo judío degolló el cordero pascual, que era el 14 de Nisan después del mediodía, en ese momento ya no se podía tener hametz. Y por eso las leyes del hametz, las leyes de no tener hametz en la casa o de comerlo o no tener beneficio, comienzan por la mañana del 14 de Nisan hasta el final de Pesaj. Y el quemarlo es como un símbolo donde nosotros mostramos nuestra voluntad de desprendernos del hametz durante toda la festividad. Y con la harina, galletas y cereales que nos quedaron en nuestro poder, ¿qué hacemos? ¿Hay alguna...? Bueno, hasta el siglo XVIII, que era el comienzo de la Revolución Industrial, pues cada persona cuando llegaba a Pesaj, pues él se organizaba. ¿Qué quiere decir se organizaba? Pues organizaba su economía familiar de forma que cuando llegara a Pesaj no tuviera ningún alimento que fuera hametz. Cuando comenzó la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, que había judíos que tenían fábricas de whisky, fábricas de cerveza, fábricas de galletas, de macarrones, pues ya era imposible pedirle a una persona que se desprendiera del hametz. Y los rabinos de esa época tuvieron que buscar una solución legal. ¿Y la solución legal cuál era? Pues que lo vendieran a un no judío que no tenía la obligación de cumplir con las leyes de Pesaj. Y por eso instituyeron un contrato donde durante los días de Pesaj ese hametz se le vende a un no judío, y cuando termina Pesaj, es decir, lo vende si estás en Israel 7 días, si estás fuera de Israel 8 días. Hoy en día hay muchas personas que se acogen a esta venta. Es una venta legal porque es un contrato que se firma, que se hace a través del rabinato local de cada comunidad o de cada ciudad. Pero lo ideal es que la persona, si tiene una economía familiar, se organice que de forma que no tenga alimentos no kasher de Pesaj para estos días de la festividad. Ramos, ¿y algún aspecto que se nos haya olvidado? ¿Tiene usted algo que añadir? Bueno, lo único que es importante recordar que Pesaj unifica dos festividades. Es decir, Pesaj, siempre que nosotros hablamos de Pesaj, hablamos de la salida de Egipto. Pero eso fue el primer día de Pesaj. Pero el último de Pesaj, el 7º día de Pesaj, nosotros celebramos la partición del Mar Rojo.
y que fue cuando los egipcios supieron que el pueblo judío ya no volvía y que se arrepentían de haberlos liberado, quisieron desplegar todo su ejército para que volvieran a Egipto. Y ahí ocurrió el gran milagro de la partición del Mar Rojo. Y por tanto, digamos que Pesaj es una festividad de revelación. De la misma manera que Purim es una festividad de ocultación, Pesaj es una festividad de revelación que comienza con la salida de Egipto, que fue milagrosa, y concluye con la partición del Mar Rojo, que no fue menos milagroso. El tiempo se nos acaba. Rav Moshe, queremos darle las gracias por estar aquí en Radio Sefarat y habernos atendido aquí en nuestro pequeño café. Le deseamos que pase unas buenas Pascuas, al igual que a nuestros oyentes, que sean con luz y alegrías, y no olviden que tienen una cita aquí en un café Ashken Sfardí en Radio Sefarat. Muchas gracias. פשוט יהודי